que va a haber 2 encuentros, uno es este viernes de 1 hora y media, y otro va a ser el próximo viernes también de 1 hora y media, en el mismo horario, utilizando, calculo, el mismo enlace. Otra cuestión que va a ser grabado, les avisamos cuando arranque, para que ustedes ya está grabando, para que lo tengan presente, y les doy la palabra a Daniel para que les explique un poco por qué surge esto y en el marco de qué contexto. Gracias, Patri. Bueno, primeramente, gracias Luisina y gracias Florencia, porque siempre le estamos convocando para este tipo de actividades y bueno, siempre nos dicen que sí. Esto surge en el marco de un programa que estamos trabajando dentro del CIAP, el Centro de Información de Actividades Porcinas. Yo estoy en el área TICS del CIAP. Tenemos una idea de empezar a trabajar, salió de una actividad que se hizo con escuelas, con varias escuelas de orientación agraria del país y de Uruguay, por eso están también las chicas de Uruguay, donde se empezó a dar cursos y eso se armó una comunidad, y una forma de potenciar esa comunidad se nos ocurrió armar unos wiki para poder mantener esa comunidad activa y darle presencia a TIC. Y en esto de ir juntando cosas y siempre estando activo con la militancia de la cultura libre, la idea era poder dar a conocer Wikimedia Commons como una alternativa al poder compartir material multimedia, que entendemos que por las charlas que tuvimos, por los integrantes del curso, por los integrantes del CIAP, entendemos que si nosotros no damos a conocer este tipo de opciones, todo se va por el mainstream, entonces todo se canaliza por la red social de moda. Entonces terminamos alimentando supercorporaciones, haciendo de Internet cada vez un lugar más sesgado, más acotado, y la intención es que nosotros tengamos como volver al inicio, volver al origen, digamos, una Internet cada vez más diversa, más federada y más participativa, y no en manos de las corporaciones. Bueno, eso era como una pequeña introducción de dónde sale esta propuesta, y eso, nos interesa el difundir la cultura libre, y bueno, y no solo difundir, digamos, la idea de estas actividades también es ser parte, poder colaborar y poder participar. Bueno, gracias de nuevo a Lucina y a Florencia. Por ahí pido la palabra un minutito, desde la coordinación del CIAP y de todo el grupo del CIAP también agradecemos, digamos, la organización de esto, que no es fácil, ¿no? En estos momentos, hacer una organización de un taller, y bueno, agradecemos mucho a Patri Esquejí y a Ariel Belomo, y bueno, obviamente, Florencia y Luisina, que es los que nos van a dar el taller, ¿no es cierto? Así que bueno, agradecer desde la coordinación del CIAP poder empezar a dar estos pasitos hacia esto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Con Daniel llevamos a cabo actividades hace bastante tiempo y las pensamos juntos y juntas desde diferentes perspectivas y hacia diferentes sujetos pedagógicos. Pasamos por muchas propuestas, así que está buenísimo. Vamos a empezar compartiendo la pantalla. Como dijo Daniel, la idea es hoy hacer un taller de introducción al mundo Wikimedia, y cerrar presentando Wikimedia Commons, para luego el encuentro que viene poder trabajar específicamente con una de las ideas que compartimos con Patri y con Daniel en su momento, que ustedes puedan liberar imágenes de su autoría en Wikimedia Commons para ilustrar contenido en Wikipedia. Todo ese proceso es lo que vamos a ir explicando entre hoy y la clase que viene, porque ustedes se van a dar cuenta que es un proceso sencillo y que aporta muchísimo al conocimiento que se difunde en Wikipedia, que es conocimiento libre, como decía Daniel. Así que
Flor, te voy a pasar la palabra y yo voy a estar compartiendo para evitar que Internet nos juegue una mala pasada. Sí, un pequeño aviso. Bueno, primero que nada, gracias a todas y todos por estar acá. No me están dando muy bien internet, así que si en algún momento me dejan de escuchar o se entrecorta, por favor avísenme. Yo igual tengo la cámara, algunas personas las estoy viendo, pero solamente para ir chequeando que se escuche bien. Bueno, como dijo Luli, la idea de hoy es conversar, digamos, va a ser una parte más, entre comillas, teórica, pero obviamente pueden abrir a través del chat preguntas, y después cuando terminemos hacemos un espacio de micrófono abierto, porque somos poquites, para poder charlar un poco más acerca de esto. El objetivo de la charla de hoy es conocer Wikipedia desde adentro, y quizás como una primera aclaración, porque ustedes ya están un poco insertos e insertas, según comentaba Daniel, en el mundo wiki. Lu, si querés pasar a la próxima. Vamos a hacer una pequeña diferencia de esto de qué es Wikimedia, qué es Wikipedia, qué son las wikis, para no generar, digamos, o para aportar a entender un poco más el mundo en el que estamos trabajando. Una wiki en realidad es una página que permite que las personas puedan participar en la edición. En general son páginas de código abierto, lo que también hace que se pueda ver el código en el que están programadas, entonces es muy fácil copiarlas y llevarlas a otros lugares, porque eso está permitido. Las páginas web en general no tienen sus códigos abiertos, entonces esos códigos son invisibles, pero todas las páginas están escritas en un código de programación, y la diferencia de las páginas wiki es que eso se puede ver, por un lado, y se puede copiar, porque en general están en esto que decíamos del código abierto, que permite el uso libre de la información, pero además permiten que las personas participemos. Entonces, cuando uno se mete a trabajar en una wiki, puede hacer su nombre de usuario o no, y participar dentro de lo que es la producción colaborativa de contenido. Wikipedia originalmente surge en 2001, y surge en un código que se llama MediaWiki. El origen de Wikipedia es un diseño que hacen 3 programadores en Estados Unidos, que en realidad trabajaban con otra enciclopedia y con otros programas, que no eran necesariamente de código abierto, ni necesariamente apuntaban siempre a la construcción de conocimiento, pero sí desarrollaban esta otra enciclopedia que se llamaba Nupedia, que no era una enciclopedia pensada para que cualquiera pueda aportar, sino que estaba creada por eruditos o personas especialistas en las temáticas. Cuando empieza a surgir esa enciclopedia, surge la idea de crear una wiki para ver qué pasaba y para ver si la gente aportaba o no. Entonces se abre esta wiki, que se va a llamar Wikipedia, vinculado también a Nupedia, ¿no? Que era la wiki de Nupedia, pero de a poco esa wiki toma como un vuelo propio, y rápidamente, en menos de un año, se convierte en un espacio con muchísimo más contenido, y empieza a ser el inicio de lo que hoy conocemos como la Wikipedia. Un par de años después, en el año 2003, estos 3 programadores crean la fundación Wikimedia en San Francisco, y le pasan tanto el dominio de wikimedia.com como la posibilidad de representar los programas a la fundación. Y a partir de ahí comienza a surgir lo que conocemos como el mundo Wikimedia, que son todos estos proyectos que nosotros vemos acá rodeando el logo general. El más conocido es Wikipedia, obviamente. Nosotras también hoy vamos a trabajar con Wikimedia Commons, que es el repositorio en donde podemos tener imágenes, pero los proyectos son muchos más, y están basados en lo que es la filosofía del conocimiento libre, como comentaba muy bien antes Daniel. Dentro de Wikimedia, los proyectos con los que trabajamos son estos, pero en el mundo de las wikis existen muchísimas otras wikis más. Entonces ustedes probablemente incluso ustedes diseñan propias wikis, pero por ahí sí hacer esa distinción entre las wikis que crean diferentes instituciones y lo que son los proyectos Wikimedia. A partir de la creación de la Fundación Wikimedia en Estados Unidos, se van creando diferentes capítulos locales, que son las representaciones de la Fundación Wikimedia en cada país. Wikimedia Argentina es un capítulo local que se crea en el año 2007, y lo que nosotros y nosotras hacemos desde acá es dar a conocer los proyectos Wikimedia, y sobre todo enseñar a editar dentro de los proyectos para que la gente pueda sumarse a participar. Dentro de Wikimedia Argentina trabajamos en 3 programas, más que nada para dividirnos el trabajo y apuntar a diferentes instituciones, pero todos los programas llevan adelante la misma filosofía. El programa de Educación y Derechos Humanos, el cual coordina Luli, y yo trabajo junto con ella en el equipo. Trabajamos sobre todo con instituciones educativas, universidades, escuelas secundarias, diferentes institutos de investigación, y diferentes espacios que trabajen desde el ámbito educativo a nivel general,
y también con organismos de derechos humanos o diferentes instituciones que quieran mejorar los contenidos en esa área. Por otro lado está el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, que trabaja con instituciones culturales en el sentido amplio, bibliotecas, archivos, museos y diferentes espacios que desde la cultura quieren aportar a construir colaborativamente conocimiento y sobre todo a liberar también imágenes y información. Y por otro lado el programa de apoyo a la comunidad, que trabaja sobre todo con la comunidad wiki en Argentina, digamos, los y las wikipedistas, pero también con nuevas comunidades que quieren acercarse al mundo Wikimedia y empezar a conocer de qué se trata para también aportar desde sus propios lugares. Entonces, como para hacer una breve resumen de todo lo que dije recién, el mundo wiki es un mundo muy amplio, tiene que ver con la posibilidad de participar y de ser usuarios en la creación de contenido. Dentro del mundo wiki están los proyectos Wikimedia, y nosotras hoy vamos a trabajar con dos de los proyectos más importantes, que son Wikipedia y Wikimedia Commons. Si querés, Luli, pasate la siguiente. Me avisan si estoy hablando muy rápido o si se escucha bien. Está perfecto para mí. Bueno, genial. Bueno, siempre cuando empezamos a trabajar hacemos esta pregunta de qué es Wikipedia. Nosotras suponemos, después nos pueden si quieren contar por el chat que ustedes conocen Wikipedia, la usaron alguna vez, quizás alguno o alguna, sabemos que Daniel seguramente sí, se animó a editar contenido en Wikipedia, pero quizás no conocemos tanto los fundamentos de qué es la enciclopedia, así como tampoco por ahí conocemos su historia. Entonces, nos parece importante partir de esta pregunta. Por ahí Patricia cuenta que la usa con su hijo para la escuela. Las instituciones escolares es un espacio donde Wikipedia se usa mucho y cada vez más. Si querés pasar, Luli, a la siguiente. Bueno, Wikipedia, primero que nada, es una enciclopedia. En ese sentido se parece por ahí mucho a otras enciclopedias que conozcamos o que hayamos usado, ya sean en el mundo digital o en el mundo papel, cuando existían las enciclopedias papel, la Salvat, la Británica, otras personas quizás la Encarta, por ahí más ya dentro de lo que son las compus, en el sentido de que el objetivo de Wikipedia es construir conocimiento enciclopédico. Esto es decir, que Wikipedia no es una fuente primaria, sino que es una fuente terciaria, es un espacio que se basa de otras fuentes de información para poder construir su contenido. Pero a diferencia de las demás enciclopedias, o la principal diferencia fundamental, es que es una enciclopedia libre, ¿sí? Como decíamos antes y como traía Daniel, lo libre tiene que ver con la posibilidad de que todas las personas podamos participar, ya sea en el acceso a Wikipedia, van a ver que obviamente Wikipedia puede ser consultada por cualquiera, y no hay que pagar, digamos, para acceder a Wikipedia, si quizás a diferencia de las demás enciclopedias que nombramos, que había que adquirirlas, o copiar las truchas en algunos casos, como puede ser la Encarta, pero de alguna forma acceder comercialmente a esos dispositivos. Pero también que sea libre quiere decir que cualquiera puede sumar contenido a la enciclopedia. Ahora en un momento vamos a trabajar o a desarmar qué quiere decir ese cualquiera, pero al menos en principio Wikipedia permite, al ser una enciclopedia libre, que todas las personas accedan y construyan conocimiento desde ese lugar. Wikipedia además no es una sola enciclopedia, sino que son 300 enciclopedias diferentes, porque está escrita en más de 300 idiomas. Obviamente no todos los idiomas tienen la misma cantidad de información. Como les contábamos antes, la primera que surge es la Wikipedia en inglés, que sigue siendo hoy la Wikipedia con más artículos, tiene más de 6 millones de artículos. Wikipedia en español, que es la que usamos mayoritariamente en Argentina, es una de las 10 Wikipedias más grandes, con más o menos 1.600.000 artículos, pero después hay otras Wikipedias quizás con menos cantidad de información, pero sí representativas a nivel de la comunidad lingüística. Detrás de cada idioma, no es que Wikipedia se copia automáticamente y se traduce en idiomas por robots, sino que detrás de cada idioma hay una comunidad lingüística, hay una comunidad hablante de ese idioma, y hay una comunidad que pretende crear contenido desde su propio contexto. Y esto también es una apuesta de Wikipedia, y quizás es una gran diferencia con respecto a las demás enciclopedias, que es que para Wikipedia es importante poder producir conocimiento en el propio idioma y poder acceder al conocimiento en el propio idioma, porque considera que eso implica que haya diversidad y variabilidad al respecto de lo que vemos en el contenido. No es solo traducir, sino que desde cada contexto local se produzca y se aporte perspectivas y conocimientos desde esos puntos de vista. Si hablamos de Wikipedia en español, Wikipedia recibe más de 31 millones de visitas al día. Ese número solo lo ponemos para mostrar que también Wikipedia es un espacio relevante
a la hora del acceso a la información. En pandemia quedó también muy claro que es que Wikipedia es uno de los espacios mayoritariamente de consulta al respecto de dudas cotidianas o de dudas por ahí más tontas, por ejemplo, cuántos años tiene un actor que nos gusta o una actriz que estamos viendo una serie, hasta cosas más relevantes como puede ser historia, elementos políticos, situaciones de actualidad. Digamos, la gente entra y consulta Wikipedia para generar y informarse y aprender. Entonces, eso no nos parece un dato menor, sobre todo a la hora de por qué es importante aportar conocimiento a Wikipedia y por qué es importante que Wikipedia esté bien escrita y sea representativa de los diferentes puntos de vista. Si querés, Luli, pásate a la que sigue. Bueno, esta es otra pregunta que en general también genera, cuando empezamos a conversar acerca de la enciclopedia, muchas dudas. Como decíamos antes, probablemente ustedes lean Wikipedia o la hayan usado, pero quizás no saben quién escribe Wikipedia o quizás nunca escribieron. Cuando preguntamos quiénes construyen Wikipedia o quiénes están detrás de Wikipedia, podemos decir que todos y todas. Si querés, Lu, pasa a la siguiente. Wikipedia, como decíamos antes, es una enciclopedia colaborativa y está escrita por usuarios y usuarias. Y como decíamos antes, que cualquiera puede escribirla, quiere decir que no hace falta o no hay ningún requisito previo a la hora de sumarse a Wikipedia. Por ejemplo, cuando uno se hace un usuario en Wikipedia, Wikipedia no nos pregunta si somos o no universitarios, si terminamos la escuela, cuántos años tenemos, cuál es nuestro género, dónde vivimos, digamos, Wikipedia no hace ningún tipo de preguntas al respecto de quiénes somos, incluso ni siquiera es obligatorio poner su nombre, digamos, su nombre real, por un lado, y tampoco su correo electrónico a la hora de sumarse a Wikipedia. Solo hay que crear un usuario, que puede ser un usuario de fantasía o anónimo, y listo, ¿sí? Entonces, cuando decimos que Wikipedia es construida por todos y todas, queremos decir eso, lo que no quiere decir que Wikipedia se construya de cualquier manera. Y sobre todo al respecto de cómo sumamos información, hay un punto muy relevante que es el uso de las fuentes. Cuando nosotros y nosotras querramos sumar contenido a Wikipedia, si no aportamos una fuente de información externa a Wikipedia, ese contenido no se va a sostener. Entonces, Wikipedia lo que apunta es no a que las personas que la construyan sean las personas eruditas o que tengan su trayectoria legitimada porque son doctores en algo o porque son las especialistas en un tema, sino que sea cualquier persona que pueda aportar las fuentes de información al respecto de ese conocimiento. Como decíamos antes, Wikipedia no es una sola, sino que es un movimiento a nivel global, y además es un movimiento en donde las personas que aportan contenido lo hacen de forma voluntaria. Esto nos parece que es súper relevante porque, como decíamos antes, no solo no hay un vínculo mercantil a la hora de acceder a Wikipedia en su consumo, en su uso, sino que también detrás de Wikipedia no hay gente que recibe dinero para editarla, sino que gente, como decía antes muy bien Daniel, digamos, militantes de software libre, por ejemplo, o de otras áreas de conocimiento o de participación, que donan su tiempo o, digamos, producen contenido en Wikipedia, pero de forma voluntaria. Otra cosa que decimos también, y que lo decimos obviamente sabiendo que la horizontalidad es un objetivo final, y quizás no es un objetivo siempre necesario en el mundo de las personas, es que Wikipedia es una comunidad horizontal, en el sentido de que cualquiera puede participar, y de que en general hay pocas diferencias dentro de los usuarios que se suman a editar Wikipedia. Las únicas diferencias que hay tienen que ver con el recorrido que uno hace. Por ejemplo, cuando uno o una se crea un usuario nuevo, es muy probable que ese usuario esté siendo visto por el resto de la comunidad de usuarios con más énfasis, porque en Wikipedia lo que también pasa, al ser un espacio abierto y libre, es que recibe muchos vandalismos. Cuando hablamos de un vandalismo, queremos decir que se hace una acción con el objetivo de dañar el contenido que hay en Wikipedia. Borrar, poner información errónea, generar insultos o discriminación dentro del contenido, por ejemplo, de biografías, ¿sí? Todo eso obviamente no está permitido en Wikipedia, y rápidamente, o lo más rápidamente posible, es revertido por los demás usuarios y usuarias, pero siempre que una persona se hace un usuario nuevo, el resto de alguna manera chequea que se conozcan las reglas y que no sea un usuario que venga a vandalizar. Luego de eso, a medida que uno va haciendo más ediciones, tiene más posibilidades, y sobre todo lo importante es poder darse a conocer dentro del mundo de los usuarios para entablar vínculos dentro de esta comunidad. Sí hay solo algunos usuarios que tienen roles especiales, o que llamamos en realidad botones especiales, que son los y las bibliotecarios y bibliotecarias, o administradores de la enciclopedia, que lo que hacen no es corregir el contenido previamente, sino solamente mediar en algunas situaciones problemáticas.
Por ejemplo, como decíamos antes, si hay un usuario que constantemente vandaliza contenido o constantemente agrede, por ejemplo, a otros usuarios, un bibliotecario o una bibliotecaria tiene la posibilidad de bloquear a esa persona o bloquear la IP de esa persona, con el objetivo de que, obviamente, los vínculos dentro de la enciclopedia sean dentro del respeto. Otra cosa que pueden hacer los usuarios y las usuarias es borrar artículos o proteger artículos. Los artículos, por ejemplo, que están siendo vandalizados, muchas veces pasa, lo vimos el año pasado, por ejemplo, en situación de elecciones, que los artículos sobre las personas que están siendo postuladas como representantes son vandalizados sistemáticamente, entonces en ese caso, por ejemplo, se protegen por un tiempo con el objetivo de que el contenido no esté todo el tiempo arruinándose. Las personas que protegen eso son los bibliotecarios y las bibliotecarias. Pero a nivel de la revisión y a nivel de la edición, la comunidad es lo más horizontal posible y todas las personas podemos participar de la misma forma. Si querés, Lu, pasamos a la que sigue. Bien. Bueno, como decía Flor, esto es súper importante al momento de pensar cómo abordar Wikipedia desde ámbitos en donde nos proponemos construir contenido desde nuestras experiencias profesionales, nuestras trayectorias, nuestros propios contextos específicos, y cuando pensamos en cómo se construye el conocimiento en Wikipedia, es importante tener en cuenta siempre esta base de que es una comunidad, que quizás cuando solo lo consultamos entendemos que es una web y que hay una línea editorial específica y que solo hay robots o personas que se les paga para hacer ese trabajo. Bueno, no, Wikipedia viene como a romper con esta idea en la cual quizás estamos más acostumbrados y acostumbradas a coexistir, y la lógica de comunidad es una lógica que determina la forma en la que se construye el conocimiento en Wikipedia, y ustedes, a medida que vayamos avanzando, y entre hoy y el encuentro que viene, empecemos a generar las primeras ediciones, hay que tener en cuenta mucho esa comunidad, sobre todo al momento en el que empezamos a interactuar y a generar, a sumar contenido o a actualizar contenido. No quiere decir que estén todo el tiempo vigilando esa información, pero sí no hay que perder, digamos, en nuestro escenario de trabajo, que estamos activando una herramienta que depende de una comunidad. Y esto para nosotras, cuando damos los talleres, es súper importante, porque tanto Flor como yo trabajamos para Wikimedia Argentina, pero no somos wikipedistas. Entonces, también interactuamos con wikipedistas cuando llevamos a cabo estos talleres, y constantemente estamos en diálogo con ellos y con ellas, porque en su trabajo voluntario muchas veces son los primeros o las primeras que reciben o ven algún cambio que se hizo en el marco de algún taller nuestro. Entonces siempre está bueno como poder hacer como esta primera aproximación a la idea de comunidad, que nos van a escuchar hablar todo el tiempo, que es lo que sostiene Wikipedia realmente, digamos, de esa comunidad, y con esa comunidad construimos constantemente. Y en este sentido, cuando pensamos cómo se construye el conocimiento en Wikipedia, también hay que tener en cuenta que al ser habitada por personas, en el caso de la Wikipedia en español, que es la que vamos a estar trabajando nosotros y nosotras, por personas que hablan español, pero en diferentes partes del mundo, en diferentes contextos y territorios, siempre pueden darse determinadas disputas que están vinculadas a procesos históricos específicos, procesos de elaborar el conocimiento desde contextos particulares, debates académicos que obviamente atraviesan Wikipedia al momento de pensar en terminología, conceptos, aproximaciones, etc. Y eso está súper presente en Wikipedia, y sobre todo en la Wikipedia en español es muy claro, porque desde una perspectiva española, la conquista de América, la colonización puede estar editada de una manera, y en el artículo mismo se nota esa disputa, se visibiliza a través de fuentes que son citadas para representar las diferentes perspectivas. Entonces la construcción del conocimiento en Wikipedia trabaja también con estas disputas que se dan en la construcción del conocimiento en general, pero de forma muy diferente a como estamos acostumbrados y acostumbradas a cuando escribimos un ensayo o una publicación académica, porque la estamos escribiendo con un montón de otras personas al mismo tiempo, y eso en la práctica de la edición
es una experiencia bastante única, digamos, para el resto de las experiencias que podemos tener como docentes o como investigadores. Nosotras trabajamos con la cuestión de las disputas y las traemos porque siempre intentamos tener en cuenta, por lo menos en un taller introductorio como este, algunas cuestiones que tienen que ver con las brechas de contenido existentes en Wikipedia, que Wikipedia tiene brechas de contenido presentes, y esto también es un reflejo de la sociedad que escribe Wikipedia también, y de debates que obviamente atraviesan Wikipedia, porque atraviesan un montón de otros medios digitales cuando hablamos de la construcción del conocimiento o de compartir información sobre determinados temas. La primera, digamos, el primer punto que en general nos pasa mucho en la Wikipedia en español es que hay, digamos, no por ser dicotómico, pero sí hay siempre mucho debate, sobre todo en temas muy específicos, entre la perspectiva europea, que muchas veces se le imprime a los artículos, porque fueron escritos primeros desde, digamos, desde esos territorios, y las miradas desde el sur. Eso es un trabajo que en general hacemos muchísimo desde Wikimedia Argentina y con colegas de Wikimedias en otros países de América Latina, porque intentamos trabajar mucho sobre esos artículos que prima una perspectiva europea, no solo en la forma en la que se escribe y se describe, sino también en el tipo de fuentes que se citan. Entonces, en Wikipedia las fuentes son claves, porque Wikipedia no se sostiene por ser Wikipedia, sino por las fuentes externas, primarias y secundarias que sostienen esa información. Entonces siempre trabajamos mucho en nuestros talleres en poder ampliar las voces que aparecen en los artículos o que se leen en los artículos. Un artículo en Wikipedia nunca está cerrado, no es una obra acabada, entonces eso también es una potencialidad de la enciclopedia libre, que todo el tiempo pueden haber personas debatiendo esas perspectivas y construyendo la información de forma más inclusiva posible desde una perspectiva de pensar las diferentes aproximaciones a los conocimientos que hay sobre un tema. Les invitamos, obviamente, si tienen tiempo luego, a visitar artículos que sean de sus áreas y que intenten leerlos en esa clave, qué tipo de perspectivas priman en esos artículos, si ustedes desde sus propias trayectorias y experiencias podrían sumar, que seguro, eso no hay duda al respecto, otras fuentes, otras aproximaciones, otras propuestas académicas, si se quiere, porque es un buen ejercicio para leer Wikipedia también, aparte de buscar un dato en particular. Otra brecha que está muy presente en Wikipedia, pero eso también está muy presente a nivel social, es muy probable que en Wikipedia también aparezca, son las brechas de género. Y esto no está solamente vinculado al contenido, sino también a la cantidad de mujeres y de identidades diversas que editan Wikipedia en comparación a la cantidad de varones que la editan. Y de alguna manera esta brecha de género, tanto en el contenido como en participación, ha estado muy presente en la historia de Wikipedia. Wikipedia tiene 19 años, y han habido muchísimos proyectos para poder visibilizar, o para poder visibilizar primero las brechas de género existentes, que hoy en día sigue siendo un tema muy central, y también generar trabajos con diferentes organizaciones, tejiendo diferentes redes y convocando a diferentes disciplinas para poder trabajar en achicar esta brecha de género existente en Wikipedia y tener una perspectiva crítica del por qué esta brecha de género está presente. Es muy clara la brecha de género cuando nos ponemos desde cualquier disciplina. En general, siempre hay muchas más biografías de varones que de mujeres que puedan sostener la relevancia de esas personas en la enciclopedia, porque hay un tema central que tiene que ver con cuánto se escribió sobre el rol de las mujeres en determinadas disciplinas, o cuánto no se escribió, y entonces no hay fuentes primarias y secundarias para utilizar como referencias, que es clave en Wikipedia, y sí hay muchísima información primaria y secundaria que da cuenta que los varones tuvieron determinado recorrido en una disciplina en particular, y eso es muy visible en la Wikipedia. Entonces hay un trabajo muy grande desde diferentes áreas en articulación entre las Wikimedias y áreas de diferentes partes de la sociedad para poder identificar estas brechas, para poder identificar dónde
encontrar esta documentación o fuentes o generar contenido externo que luego pueda servir como referencia para mejorar el contenido en Wikipedia desde una perspectiva de género. Y esto es súper importante porque cualquier información que está en Wikipedia es una información que es relevante enciclopédicamente. No es la enciclopedia a la cual estamos acostumbrados y acostumbradas a ver, o con la que estudiamos en la secundaria, por ejemplo, porque no es la misma lógica de enciclopedia. De hecho, Wikipedia viene a ser bastante contrahegemónica en este sentido, plantea una ruptura con la idea de enciclopedia, pero no deja de plantearse como una enciclopedia libre. Entonces toda la información que puede estar en Wikipedia tiene que ser relevante a nivel social, y tiene que tener las fuentes que sustenten esa información para poder ser sostenida como contenido fiable dentro de la Wikipedia y verificable, sobre todo, externo a Wikipedia. Y esta relevancia es un debate que está siempre presente cuando se crean artículos. Sí es relevante, cómo lo podemos sostener, cómo se puede robustecer esa información, si amerita un artículo entero o si puede ser una sección dentro de un artículo. Todas estas cuestiones son debates que están muy presentes en la edición de contenido en Wikipedia y parten de algo que tiene que ver, que determina mucho a la enciclopedia, que es uno de sus pilares principales, que en Wikipedia, tanto la relevancia enciclopédica, pero también el estar en Wikipedia, demanda que las personas que escriban esa información lo hagan desde un punto de vista neutral. Y esto es súper complejo porque es muy difícil llegar a definir qué es la neutralidad. Siempre hay diferentes perspectivas o lugares desde donde nos paramos para hablar de la neutralidad, y esto no quiere decir que en Wikipedia haya como una mirada objetiva de la información, sino que la neutralidad se define a partir de que en el contenido que nosotros editamos y que nosotras editamos, aparezca la mayor cantidad de voces documentadas y registradas en fuentes externas que puedan sostener esa información. Si yo escribo un artículo sobre determinada temática, no puedo citar siempre la misma fuente porque no estoy siendo neutral en ese sentido. O sea, estoy dejando de lado un montón de otras perspectivas que construyeron historias sobre esa información que yo estoy escribiendo. Escribir en Wikipedia nos obliga a tener que hacer una investigación previa y poder dar cuenta de todas esas voces cuando escribimos un artículo. Esto no quiere decir que estoy obligado o obligada a, cuando escribo Wikipedia, citar millones de fuentes, sino cuando yo afirmo una información en la enciclopedia, en un determinado contenido, al menos tener diversas fuentes que puedan sostener esa información, porque si no, muchas veces puede plantearse que hay un conflicto de interés, puede plantearse que hay autopromoción en la información que se está poniendo, y eso es algo que la comunidad está constantemente atenta a que no suceda. Y en caso de que haya artículos que no pueden, digamos, que son parte de conflictos actuales, son parte de debates muy actuales, que no hay una postura muy clara o no hay tantas voces documentadas al respecto, y eso evita la posibilidad de poder decir que el artículo es neutral. Durante el tiempo que la comunidad lo defina, los artículos tienen unas plantillas arriba, esto lo van a ver en muchos artículos que visiten, que aclara que el artículo está siendo parte de un conflicto social en curso y que por ende no se puede decir que el artículo es neutral. La mayoría de los artículos vinculados a cuestiones más de corte político, de conflictos sociales, incluso el de la pandemia por coronavirus, que en Argentina, por ejemplo, tienen estos llamados al inicio de los artículos para avisarle al lector o a quien está consultando la información que es un artículo que está en constante cambio porque es un tema que está en constante debate. Y esto no está mal, porque es una manera de no dar por sentadas ningún tipo de posición que todavía se sigue debatiendo, y son artículos que en general pasan el centenar de referencias. ¿Por qué? Porque se está todo el tiempo intentando sostener que está en debate, que se está actualizando, qué tipo de información está escrita hasta el momento, y la mayoría de las referencias que sostienen este tipo de artículos son notas periodísticas, que es lo que primero surge al momento de cubrir algo tan actual, ¿sí?
Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta para leer Wikipedia, y luego si queremos editarla también es un punto de partida necesario, porque siempre que se escribe en Wikipedia un artículo, se parte de la diversidad de fuentes que podemos tener sobre una temática. Si no existen las fuentes primarias y secundarias para sostener esa información, el artículo para Wikipedia no es relevante enciclopédicamente. Y por eso muchas veces hay artículos que no se sostienen en Wikipedia, y que en vez de ser un artículo en sí mismo, una entrada particular en la enciclopedia, pueden ser partes de un tema más amplio, en donde haya una sección que se pueda especificar información sobre esta temática. Y esto es súper necesario tenerlo siempre en cuenta cuando nos proponemos llevar a cabo actividades de edición o talleres de edición con Wikipedia. Bien, acá hay algunos ejemplos de estas cuestiones que yo estaba planteando, son ejemplos como muy específicos, que vienen sobre todo a trabajar sobre las brechas de género y sobre el debate de la relevancia enciclopédica. Acá estamos compartiendo las capturas de pantalla de dos artículos en particular. Uno es el que se ve detrás, es el artículo de un jugador de fútbol, digamos, ahora es o el campeonato en el que nosotros tomamos esta información, es el campeonato de la División C, y la parte que tiene que ver con la primera B metropolitana. Es un artículo de un jugador de fútbol que no muchas personas conocen en general, y fíjense, así como lo ven, ese es el artículo, ¿sí? O sea, es un artículo corto, no tiene referencias, o sea, tiene solamente 2 referencias que están mal puestas en formato, que son enlaces a la ficha del jugador en una página web, y también otra ficha a otra página web. Bueno, este artículo se creó en su momento, y es un artículo que nadie tocó, que nadie debatió la relevancia de ese artículo porque era un jugador de fútbol, ¿sí? Y ahí es donde nosotras trabajamos mucho la cuestión de la perspectiva de género y de las brechas y de los sesgos, particularmente, al momento de crear determinado contenido o de sostener determinado contenido en la enciclopedia. Wikipedia no es ajena al sesgo patriarcal que hay en la sociedad, básicamente. Entonces, eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Es mucho más difícil sostener un artículo de una investigadora científica reconocida con un montón de fuentes que sostener un artículo de un jugador de fútbol. Que la primera C, no tengo nada contra el jugador de fútbol, amo el fútbol, pero cuando estamos hablando de relevancia enciclopédica son los ejemplos más claros para entender los sesgos que siguen presentes en Wikipedia y en la sociedad. El artículo que está, digamos, de frente es el artículo de Diana Surco, es una periodista que se encuentra cubriendo el noticiero de la TV pública, es la primera periodista que es digamos, que tiene un puesto público como periodista en sí misma, con su identidad autopercibida, reconocida en su documento de identidad. Y cuando se creó el artículo de esta periodista en Wikipedia, que se creó este año, al segundo que el artículo fue publicado, con la información y con la cantidad de referencias que ustedes ya ven, tiene 13 referencias el artículo de diferentes medios y de diferentes espacios que cubrieron esta primer periodista con su identidad de género autopercibida en un prime time, digamos, en un noticiero a las 8 de la noche. El artículo fue plantillado como un artículo de no relevancia, porque no consideraban que la persona sea relevante para estar en Wikipedia. Entonces, bueno, acá también hay un sesgo, o sea, estamos hablando de una persona que es la primera en la historia argentina que accede a poder ser una de las principales, de los principales personajes en un noticiero en ese horario, con la identidad autopercibida, con todo lo que eso implica a nivel luchas históricas, con todo lo que se cubrió con respecto a esa información y se escribió, no es relevante enciclopédicamente. Entonces, hubo todo un trabajo de la comunidad wikipedista súper interesante para poder demostrar que eso que se estaba plantillando era una plantilla con un sesgo de género inmenso, y por eso el artículo engrosó la cantidad de referencias para poder dar cuenta que era una persona que tenía un montón de fuentes primarias y secundarias que podían sostener su relevancia enciclopédica. Esas disputas son disputas que están muy presentes en Wikipedia, y que también es parte, depende de lo que querramos editar, de los procesos en los que nos encontramos editores y editoras, o personas que acompañamos instancias de edición con perspectiva de derechos humanos, que están muy presentes y que siguen siendo debatidas, y por suerte hay una comunidad que está muy, que
que se responsabiliza mucho por estos sesgos y acompaña ese proceso, y cada vez intenta hacerlo más visible a través de diferentes actividades en Argentina y a nivel global. Pero está bueno tenerlo en cuenta porque por ahí se topan con esto y por ahí lo pueden contextualizar más cuando ven plantillas, cuando ven que hay artículos, por ejemplo, como el del jugador de fútbol que no tiene ninguna referencia, y esto es muy visible en diferentes apartados de los artículos, que no es el artículo que leemos, que ustedes lo van a ver que en el artículo de Ignacio Ruano, acá arriba dice artículo, a la derecha dice discusión. Está en rojo. Toda la información que aparece en rojo en Wikipedia no tiene contenido. Se lo puede crear, pero no tiene contenido. Lo que aparece en azul son enlaces que llevan a contenido dentro de Wikipedia, que se generó información. Nadie discutió que este artículo no era relevante, o nadie dijo que este artículo tenía solo 2 referencias a un sitio web. Nadie puso en duda que esta persona tenía que estar en Wikipedia. Pero fíjense, el artículo de Diana Zurco sí tiene el espacio de discusión en azul. Si quieren después pueden visitarlo y ver qué es lo que hay en el espacio de discusión. Y lo que hay en el espacio de discusión son 2 wikipedistas que están debatiendo que es relevante la persona pública y la historia que atraviesa Diana Zurco, y que tiene que estar en Wikipedia, porque durante los primeros 30 días de la creación de este artículo estuvo plantillado para un borrado rápido. ¿Qué quiere decir esto? Se borra sin poner en discusión nada. Por suerte, la comunidad pudo disputar la importancia de este contenido y sostenerlo obviamente con fuentes muy diversas. Así que les invitamos a partir de ahora, cuando visitan Wikipedia, poder también identificar estas cuestiones que son muy interesantes. Bien. Y ahora vamos a pasar a lo que nos va a convocar para ir cerrando y para pensar en nuestro encuentro de la clase. Yo estoy en contexto clase, pero de la semana que viene. Que es cómo trabajamos con las imágenes en Wikipedia. Esta portada que ustedes ven acá es Wikimedia Commons. ¿Se acuerdan que cuando Flor comenzó hablando de los proyectos Wiki, en la rueda del principio, mostró que había diferentes proyectos que hacen al paraguas de ofertas de Wikimedia, desde una perspectiva del software libre siempre? Wikimedia Commons es el segundo proyecto más importante que tiene la comunidad Wikimedia, que todas las fotos que ustedes ven que ilustran el contenido en Wikipedia son fotos que se alojan en este repositorio de archivos audiovisuales libres. O sea, toda la información fotográfica, si se quiere, y todos los registros fotográficos que están en Wikimedia Commons son imágenes que se encuentran bajo licencias libres, es decir, que no están bajo copyright. Y esto es clave, sobre todo, porque en general las fotos están bajo copyright. Nuestra ley, la ley en la cual nosotros nos ubicamos como sociedad, plantea que por default cualquier imagen está bajo copyright, salvo que la persona que saque la imagen o que tenga el derecho de autoría de esa imagen decida sacarla de copyright y liberarla, ponerla bajo licencias libres. Entonces, cuando Wikipedia se crea hace 19 años, había muy pocas imágenes que podían ilustrar la información en Wikipedia. La manera más sencilla de ilustrar contenido en Wikipedia es liberar imágenes de nuestra autoría sobre diferentes temáticas en Wikimedia Commons para poder ilustrar el contenido en Wikipedia. Y esto es súper importante porque acá entramos en una temática que tiene que ver mucho más amplia que Wikimedia en sí misma, que tiene que ver con los derechos de autor. Y los derechos de autor en cada país tienen su legislación, su regulación. En Argentina tenemos una ley específica que estuvo en debate hace 2 años y probablemente entra en debate nuevamente, perdió estado parlamentario el debate, por eso también nos sostenemos bajo esa legislación actual, pero es algo que en general cuando tenemos tan automatizado el hecho de las imágenes y que en Google Imágenes encontramos imágenes, que no interpelamos qué derechos tienen esas imágenes y cómo podemos hacer uso nosotros y nosotras de manera respetando esos derechos y compartiendo a partir de los derechos que tienen otorgados esas imágenes, que en general no se interpela la cuestión de la imagen. Y Wikipedia te obliga a interpelarla sí o sí. Cuando no hay fotos en Wikipedia es porque no hay imágenes libres para poder ilustrar ese contenido. Y desde Wikimedia Argentina
formamos parte de la organización que sostiene, digamos, que representa el movimiento de Creative Commons a nivel global, y todas las licencias que se utilizan dentro de Wikimedia Commons son licencias Creative Commons, son licencias libres, que tienen ciertas particularidades y que nosotras las tenemos muy presentes y se las vamos a compartir a ustedes para pensar lo que se puede hacer la clase que viene y lo que pueden a partir de ahora ustedes hacer con toda su experiencia. Las licencias Creative Commons, las licencias libres, son licencias que permiten distribuir libremente el contenido. Es decir, yo saco una foto al paisaje de mi casa y si yo la quiero liberar en Wikimedia Commons, con mi usuario de Wikipedia, que es válido para todos los otros proyectos, libero esa imagen en Wikimedia Commons, la categorizo en una específica categoría dentro de Wikimedia Commons. Las categorías en Wikimedia Commons son como las etiquetas a partir de las cuales podemos encontrar la información. Y esa imagen pasa a estar liberada bajo licencias libres, siempre respetando mi autoría, siempre diciendo que esa foto la sacó Luisina Ferrante, pero que puede ser citada esa imagen o utilizada para ilustrar artículos en Wikipedia como artículos en cualquier otro espacio o medio digital, mientras se cite la referencia de mi autoría, ¿sí? No es que la licencia libre quita autoría, sino que por el contrario, te permite que tu autoría sea constantemente citada y referenciada en cualquier medio que haga uso de esa imagen, ¿sí? Por eso es interesante tener en cuenta que protege el contenido que, digamos, que producimos en sacar una foto, por ejemplo, y vos elegís, cuando la liberás, de qué manera podés liberar esa imagen. Esto es súper importante, porque la verdad es que está muy, muy automatizado que los medios pueden levantar una imagen y ni siquiera citar la autoría. Eso pasa mucho. Hagan el ejercicio de ver los portales digitales de noticias. En la gran mayoría, muchas veces no aparece la autoría de la foto. Entonces, si yo la libero, ese medio puede levantarla sin ningún tipo de problema, pero tiene que respetar mi autoría y tiene que aparecer citada mi autoría en el pie de la foto, digamos. Y algo importante, que también lo vamos a ver la clase el encuentro que viene, cuando liberemos imágenes de su autoría, podemos elegir cómo liberar esas imágenes. No es que solamente hay una manera un tipo de licencia libre, sino que hay muchas licencias libres. Les invitamos a visitar la página de Creative Commons, donde aparecen todas las licencias a partir de las cuales podemos liberar, y que Wikimedia Commons, cuando se está haciendo el ejercicio de liberar la foto, que es muy sencillo, casi como postear una foto en Facebook, te dice qué tipo de derecho, qué tipo de licencia libre puedes utilizar. Y vos digamos, elegís cuál querés utilizar, digamos, no hay una mejor que otra, es una decisión completamente personal. Y en ese sentido se puede liberar, nosotros cuando trabajamos en general liberamos con la licencia 4.0, que es la más libre de todas, que es comercial, o sea, la gente que haga uso de esa imagen, de mi autoría, citando mi autoría, puede poner la foto en una taza y vender la taza, por ejemplo. También otorgamos con la 4.0 la licencia para que esa foto pueda transformarse y ser parte de un collage, o se usa una parte de la foto, es decir, se puede como generar copias derivadas de la imagen. Y por otro lado, algo que sí es súper importante es que cuando le atribuimos una licencia libre, esa licencia siempre tiene que ser libre. La imagen o lo que se produzca posterior con la foto que yo saqué y liberé, lo que se use después, siempre tiene que estar bajo licencias libres. No se le puede sacar la licencia libre, es decir, no se la puede poner bajo copyright. Y esto también es súper interesante, porque de alguna manera u otra, eso que yo decidí que saqué esa foto y que yo quiero que sea libre, no va a poder nunca estar bajo derechos de autor de copyright. Y eso es súper importante. Porque en general las personas que estamos a favor de liberar imágenes, queremos que esa imagen siempre sea libre. Entonces, esto nos asegura que se tenga que respetar de esa manera. Hay un detalle antes de pasar a ver específicamente las fotos que hoy ilustran contenido del área que ustedes trabajan en Wikipedia, que es cuando la imagen no es mía, digamos. Cuando yo quiero liberar una foto
de una foto que saqué en un museo o en una galería, o una foto que está girando en Google, que es una foto antigua, es decir, y yo quiero utilizarla para ilustrar un contenido en Wikipedia. Bueno, ahí ya se pone más compleja la situación, porque en Argentina, bajo la legislación que yo les comentaba, las imágenes pasan a estar bajo dominio público, es decir, pasan a tener la licencia del dominio público y poder ser compartidas en sitios como Wikimedia Commons, después de 20 años de haber sido sacada esa imagen. Es decir, si de 20 años para atrás, todas las imágenes que fueron sacadas previo a estos 20 años pueden ser liberadas en Wikimedia Commons e ilustrar contenido en Wikipedia. Todas las imágenes de la guerra de Malvinas, de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, son imágenes que hoy están bajo dominio público y las podemos ver ilustrando contenido en Wikipedia. Ahí ya se pierde el derecho copyright sobre la foto y pasa a estar bajo dominio público. ¿Qué pasa? Desde Wikimedia Argentina, en general, si hay organizaciones que tienen fondos de imágenes, por ejemplo, que han pasado ya los 20 años de que fueron sacadas esas imágenes, no es que nosotros vamos y chupamos ese fondo que está en Internet y lo liberamos en Commons, sino que hacemos un acuerdo con la organización y, por más que esté bajo dominio público, acordamos bajo un convenio que esas imágenes estén liberadas en Wikimedia Commons. En un punto es una manera de respetar los recorridos institucionales y los recorridos de las organizaciones que tienen esos fondos. Ahora, si una organización tiene un fondo que todavía no pasó el tiempo para estar bajo dominio público, pero igual quiere liberarlo, se puede firmar un convenio para que ese fondo específico sobre determinadas temáticas pasen a estar bajo dominio público y se pueda liberar en Wikimedia Commons. Es decir, siempre se puede liberar contenido que en un momento fue pensado bajo copyright, o porque no conocíamos que por default estaba bajo copyright, se puede liberar. Y esto es súper importante cuando generamos actividades con espacios culturales, o con archivos, o con bibliotecas populares, que en general poder liberar contenido en Wikimedia Commons amplía la posibilidad de acceso a la información, amplía la posibilidad de compartir contenido sobre determinados contextos locales, y a través de estos convenios más institucionales podemos hacer que más gente acceda a información gráfica o narrativa, pero que se permite estar bajo licencias libres y ampliar y democratizar el acceso a la información. Esto es súper importante, pueden haber millones de preguntas, porque en general es complejo, no nos educan con esta perspectiva en general, entonces es súper importante tenerlo en cuenta cuando pensamos Wikimedia Commons y el uso de las fotos en general en nuestras vidas. Sí, Y ahora, Luli, un detallito para agregar nada más también pensando, por ejemplo, en el tipo de trabajos que realizan desde el CIAP, se me ocurre que quizás también alguna vez aportaron algún tipo de imagen a una revista científica o generaron un paper con imágenes. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo eso, también estamos dándole la autoría de esas imágenes al tipo de derecho de autor que tenga la revista científica, salvo que la imagen no esté liberada previamente. Entonces, en ese sentido también, sobre todo para pensar qué pasa con la investigación y cómo circula el conocimiento local creado localmente, si nosotros y nosotras, antes de darle esa imagen a la revista, por ejemplo, le ponemos una licencia Creative Commons, después podemos hacer con esa imagen lo que nosotros querramos, sino lo que la revista nos implique respecto al derecho de autor de esa revista. Eso siempre, o sea, es interesante, como decía Luli, conocerlo, porque muchas veces desconocemos o no estamos formados en el tipo de licencias que damos a las imágenes, pero en general a nivel de investigación, cuando nosotros aportamos en un paper una imagen en una revista, eso luego entra dentro de los derechos de autor de la revista y perdemos la autoría nosotros de algo que nosotros o nosotras creamos. Entonces es interesante ponerlo en debate, al menos para conocerlo y para dar la discusión de qué queremos o no hacer con el contenido que nosotros creamos desde nuestros propios lugares y centros de investigación. sí, totalmente, sobre todo cuando estamos pensándolo desde estas experiencias académicas o estas experiencias más desde de la investigación de determinadas temáticas. Obviamente sabemos que el fotoperiodismo es un trabajo y no estamos diciendo a todos los fotoperiodistas liberen sus imágenes y no cobren por un trabajo que hacen. Al contrario, o sea, entendemos perfectamente ese labor y lo respetamos profundamente, pero en otro tipo de contextos donde el objetivo quizás es la divulgación, es la visibilización, es el reconocimiento de la labor científica,
tener en cuenta esta posibilidad es muy valiosa para potenciar también nuestros procesos como espacios de investigación, como centros de investigación y como espacios educativos en general. Por eso hacemos siempre esta diferencia, porque es importante hacerla, y cada uno y cada una tiene la decisión final si quiere liberar el contenido o no. Y también pensando en que cuando nosotras sacamos una foto y la subimos a Facebook, le estamos dando los derechos de esa imagen a Facebook, digamos. Entonces quizás siempre es mejor liberarla en Commons y luego subirla a Facebook con la autoría propia de quien sacó la imagen, y de esa manera también hacer visible ese proceso que es muy interesante para tenerlo como experiencia. Y esto es un poco lo que planteaba esta filmina en relación a la importancia de pensar Wikimedia Commons y el valor de Wikimedia Commons desde nuestros contextos, que en general se desconoce y se piensa que en Wikipedia toda la imagen que está la sacamos de Google Imágenes, y existen otros repositorios con diferentes derechos de autor pensados de otras perspectivas para poder democratizar el acceso a esa información en formato de fotografía. Bien, acá para ya ir cerrando y bueno, escucharles a ustedes, dudas, etcétera, voy a aclarar algo. Yo soy historiadora, Flor es antropóloga, así que no es nuestra temática. En general a veces nos pasa que trabajamos con temáticas que son muy afines a nuestras áreas y buscar contenido es más sencillo. En este caso fuimos a la página al artículo de Wikipedia más básico, más amplio, sobre actividades porcinas, sobre la información vinculada a estos temas. Les invitamos, no sé si lo visitaron, pero sería muy importante que lo visiten porque ustedes son quienes tienen la información más clara y más específica. Pero bueno, en el artículo específico que buscamos hay un montón de imágenes digamos, variadas, sacadas obviamente por personas que la liberaron en Wikimedia Commons y luego las pusieron en el artículo para que ustedes puedan ver también cómo juega la imagen en la información que se comparte. Y siempre es importante tener en cuenta que en este caso los animales no tienen derecho de autor en este sentido, y el paisaje tampoco, tenemos libertad de panorama. Entonces, cualquier imagen que ustedes tengan de su autoría y que consideren que pueda mejorar gráficamente la información que está en el artículo, la podemos liberar en Wikimedia Commons y ustedes pueden utilizarla para ilustrar contenido en Wikipedia. Aparte de que pueden utilizarla bajo licencias libres en sus investigaciones, como decía Flor, en revistas académicas, etc. Sí, un detalle de este artículo, perdón Lu, te interrumpo un segundito Sí. nomás, es que si se fijan hay un montón de imágenes, pero la mayoría no son de cerdos argentinos. La gran mayoría son vinculados a animales europeos o incluso imágenes tomadas por personas que no son de Latinoamérica. Como un detalle para pensar también qué podemos aportar, obviamente nosotras desde el desconocimiento quizás es lo mismo cualquier cerdo de cualquier parte del mundo, supongo que no, pero sí está bueno pensar en qué podemos aportar desde el punto de vista local, y además el artículo está muy pensado desde la idea española, al menos según la lectura como muy rápida que pudimos hacerle, trabaja desde ese punto de vista. Un detalle sí a tener en cuenta en Wikimedia Commons es que a diferencia de las Wikipedias que se dividen por idioma, en Wikimedia Commons es un repositorio para todas las Wikipedias, por lo cual puede que encontremos imágenes subidas por personas de otros países, con nombres en otros idiomas que no conocemos, como es el caso al menos de la gran mayoría de las imágenes que están en el artículo de cerdo doméstico. Totalmente. Obviamente lo trajimos como un punto de inicio, aclarando esto que decía Luli, de que nosotras no somos para nada especialistas en la temática, pero sí al menos llama la atención que las imágenes no sean imágenes representativas de animales en nuestros contextos latinoamericanos, como para por ahí empezar a pensar desde dónde podemos sumar o qué podemos aportar. Una cosita, perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, obvio. Sí, seguro. No, yo acá se me surge esta duda, o sea, esta es una página de Wikipedia en donde esas imágenes están sacadas de Wikipedia Commons, algo así, no, esa parte no. Sí, Wikipedia es la Exactamente. enciclopedia,
donde se encuentran los artículos. En este caso, el artículo que estamos compartiendo detrás de la imagen es un artículo de Wikipedia, y Wikimedia Commons es el repositorio a partir del cual se levantan las imágenes para usar en Wikipedia. Si no está en Wikimedia Commons, Wikipedia no las puede utilizar. Entonces siempre se suben las imágenes en Wikimedia Commons, y luego pueden ser utilizadas o no en Wikipedia. O sea, no es que sí o sí las tienen que utilizar, pero sí, para utilizarlas tienen que estar en Wikimedia Commons. Bien, pero lo que ustedes indicaban es que no hay imágenes de, digamos, de fotos tomadas acá en Argentina, en ese sentido, en este repositorio de fotos. Este artículo no. Ya en el repositorio sí, Sí. pero en el artículo de Cerdo, o sea, todas las imágenes que ilustran el artículo en Wikipedia no son imágenes tomadas en Ajá. contextos locales Claro. latinoamericanos. Probablemente En Wikimedia sí, en Commons Wikimedia sí. Commons haya. Sí, sí, sí. En general se usan las imágenes más bellas, se puede decir, en los artículos. Entonces quizás en el repositorio de en Wikimedia Commons, en la categoría porcina, hay fotos de Argentina, pero no fueron seleccionadas por las personas que editaron el artículo como las fotos que podrían ilustrar ese artículo. Como quien edita decide qué foto elige, por ahí elige la foto que mejor sacada está, o la foto que es más clara la imagen. Entonces, en ese sentido, también está bueno que ustedes, desde su perspectiva, puedan ver el artículo, y teniendo en mente las imágenes que ya tienen. Yo acá veo que Andrea decía cuántas imágenes tenemos para aportar de las escuelas agrotécnicas. Ustedes, más que nadie, saben esa información. Se puede liberar y se puede ilustrar este contenido u otro vinculado a la temática. Perfecto, perfecto. Una pregunta, y yo puedo, capaz que ya lo dijeron, pero no lo entendí. Yo ahora, viendo este artículo, ¿puedo sugerirle a quien lo hizo, o yo puedo editar y agregar fotos que estén en el Wikimedia Commons a este artículo? Sí. Si ya tengo el usuario de editor Sí, de sí, Wikipedia. totalmente. O sea, vos te creás, nosotras ahora cuando terminemos esto le vamos a proponer unos determinados pasos para encontrarnos el encuentro que viene, y sí, una vez que vos tenés el usuario creado, podés empezar a editar el artículo, y podés, por ejemplo, liberar imágenes en Wikimedia Commons propias y utilizar esas imágenes para ilustrar el artículo. Una vez que vos tenés el usuario, es como que tenés la llave para hacer la edición. Se puede editar sin usuario, pero en general cuando hacemos estas actividades siempre sugerimos que tengan un usuario para poder hacerles un seguimiento y acompañarles en las primeras contribuciones. Y eso en general, respondiendo a la pregunta de Rubén, como explicaba Flora al principio, la curación de la información es una curación que hace la comunidad de editores y editoras. O sea, estamos hablando de muchísimas personas que les interesa el tema y que están atentos y atentas a la información que se agrega. El filtro no viene cuando yo lo publico, sino una vez que ya lo publiqué. Y el filtro puede ser un filtro en cuanto a correcciones más gramáticas, puede ser un filtro en cuanto a correcciones vinculadas a mejorar o ampliar las perspectivas y las fuentes. Pero nunca es una sola persona la que hace curación de esa información, nunca es uno mismo solo, sino que es la estrategia de curación de contenido de Apares. Entonces, una vez que la información del artículo es publicada, pasa a estar en manos de un montón de personas que editan el contenido y que van actualizando información. Muchas veces hay información que se mantiene igual desde siempre y hay información que no, pero la curación siempre es hecha por todos los editores y todas las editoras. La diferencia en cuanto al rol que puede tener un editor en relación a otro, son lo que Flor comentaba, que son los bibliotecarios y las bibliotecarias, que no es que ellos van a poder borrar de forma arbitraria la información, sino que en caso que se dé un conflicto de edición, que haya una postura diferente, que no se pueda saldar a través del consenso, el bibliotecario o la bibliotecaria puede tomar decisiones, por ejemplo, dividir artículos cuando hay una temática que se puso como muy compleja en poder trabajar en un mismo artículo, se divide la información. O sea, el ejemplo que a veces ponemos es el de la guerra de Crimea, que era un único artículo, por ejemplo,
pero al haber tanto conflicto de edición en las perspectivas que se estaban trabajando, en los apartados del artículo, se definió dividir el artículo en diferentes grandes temas que hacen a la guerra de Crimea para poder organizar mejor el proceso de escribir esa información. Pero la curación la hacen todos y todas. Sí, quizás lo que decíamos antes con Luli, nosotras por ahí como conocedoras del formato wiki podemos en este artículo hacer una lectura y ver si están bien puestas las referencias, si a nivel de la sintaxis está bien, pero quizás ustedes desde su lugar de especialistas, en este caso en la cría de cerdo o en el trabajo con estos animales, pueden hacer una lectura y una curación mucho más puntual, a ver si el contenido está bien realizado, qué falta, desde dónde está escrito, qué imágenes faltan. Entonces, en ese sentido también está la invitación a que todos y todas nos sumemos como wikipedistas para aportar desde nuestra área de conocimiento, porque seguramente que yo lea el artículo no va a ser tan correcto la curación en el caso de que alguno de ustedes lo lea con su mirada experta y pueda aportar fuentes diversas, incluso saber si falta o no información. Quizás el artículo está bien construido también para poder hacer esa crítica, ¿no? El artículo está bien construido y la información básica es la que hay. Pero sí, en ese sentido, todo el mundo puede participar y está buenísimo que se sumen especialistas en diferentes temáticas a mejorar los contenidos puntuales. Chicas, un aporte. Yo había hecho el curso que daba Wikipedia hace un par de años atrás, ahora 2 años atrás, después no lo pude terminar, y te explicaban cómo tenés que hacer, digamos, la edición o la creación de un artículo en Wikipedia, Sí. qué características, que es un poco, para la gente que está en el CIAP, nosotros estamos creando nuestra propia Wikipedia, por decirlo de una manera, que sería la wiki del CIAP, que después en el chat podemos compartir las páginas para los dos compañeros que nos acompañan, que no sé, Roberto, si sos del INTA también, para que vean el espacio que estamos generando en el CIAP con la creación de una wiki para instituciones que forman parte del CIAP y para las escuelas agrarias. Dentro de eso, jugaría el mismo rol como si fuera Wikipedia. Nosotros tenemos que entrar, Daniel nos explicó cómo empezar a editar para darle formato. Bueno, un poco cuando yo hice el curso de Wikipedia es similar en algunos aspectos a cómo hicimos la edición de esa wiki que fue creando Daniel. Sí. En ese contexto, nosotros ahora estamos viendo lo de las Wiki Commons o Wikimedia Commons, que la idea, o sea, uno puede hacer esto para subirlo a Wikipedia, pero también creo que la idea es que podamos utilizar esto de Wikimedia Commons para todas las imágenes que generemos, me parece. Sí, totalmente. Creo que eso también tiene que estar en claro, que es como dicen ustedes, o lo mejor, nosotros tenemos, no sé, la página del CIAP, una fanpage en Facebook, y estamos subiendo fotos, o lo mejor, del criadero, del módulo, no sé, de las chicas de Uruguay, o el criadero. Y esas fotos, si no tienen esta licencia que comentan las chicas, pasa a ser autoría de Facebook, no es del módulo de la Facultad de Uruguay, ¿se entiende? O no es del módulo de la Facultad de Agronomía. Por eso es muy importante el tema de las licencias. Yo no sé si lo que ustedes explicaron de las licencias funciona de igual manera en Uruguay que en Argentina. Lo digo por lo de las chicas que están participando desde allá. Lo mismo para INTA. INTA no sé si cada vez que arma sus artículos o pone sus fotos o videos que hacen ellos mismos a veces en sus experimentales, si tienen este tipo de licencias. Si tienen eso es una decisión Claro. de la institución, digamos. Nosotros hemos Claro, trabajado con por eso. INTA en diferentes momentos, en otras áreas, y abordamos un montón el hecho de las imágenes, pero en general eso depende de las instituciones en particular, del tipo, muchas instituciones públicas incluso deciden mantener el derecho de autor de esa información, y no las ponen bajo licencias libres. En Uruguay la legislación es diferente, pero el uso de las licencias libres es igual. La legislación, digo, en cuanto a cuándo pasa a estar bajo dominio público una imagen, porque Argentina es el país que tiene una legislación más flexible en ese sentido. La mayoría de los otros países de Latinoamérica tienen 70 años, es mucho más tiempo. Pero eso es cuando la imagen pasa a estar bajo dominio público. Acá estamos hablando de imágenes
de autoría propia, que yo saco la foto y yo decido si quiero o no liberarla, porque es mucho más sencillo, si no nos tendríamos que poner con otras cuestiones. Pero sí, como vos decís, Patricia, para mí es súper importante pensarlo más allá de Wikipedia. O sea, Wikimedia Commons es un proyecto que también tiene autonomía frente a Wikipedia y podemos liberar la imagen y usarla en nuestras páginas web, en nuestras publicaciones, etcétera, y saber que la imagen está liberada bajo licencias libres. Claro, porque si nosotros no hacemos, no hacemos ese paso, por ejemplo, no sé, yo hago una jornada con productores, sí, saqué fotos en esa jornada, fui al campo de un productor y saqué fotos, sí, la saqué yo con mi cámara, mi celular. Después armo una noticia, no sé, la difundo por el CIPU del CIAP, sale en el Facebook, la pongo en mi Facebook. ¿De quién es la autoría de esa imagen? ¿Es del CIAP? ¿Es de Facebook? ¿Es mía? y ahí Esa es está mi siempre, duda. en general, Si yo no lo hago con esta licencia, si no lo hago bajo esta licencia, ¿de quién es esa autoría? depende, si vos la subís en el CIAP, hay que ver qué autoría tiene el CIAP, si el CIAP tiene Claro, copyright ¿cómo es la web sobre... del CIAP? ¿Cómo es la web? Claro. Vieron que Bien. cuando ustedes entran a diferentes web, abajo aparece la información de autoría que sostiene el contenido que está dentro de las imágenes, de la web. Por ejemplo, todo lo que es gobierno hoy está bajo licencias Creative Commons. Van a ver abajo que dice CCC, BY 4.0, 3.0, 2.0. Muchas páginas web tienen la licencia copyright, la R, el simbolito de copyright, Claro. y toda la información que está bajo ese tipo de licencia es información digamos, que está bajo el derecho de autor de la institución. Eso siempre depende de cada institución y de cómo la institución decide publicar la información. Sí, y si la web no dice nada, sí, se supone copyright. exacto. O sea, si no encontrás en la aclaración de la web de que tiene una licencia copyright o de que tiene otra licencia, tiene una licencia copyright. Bien. Entonces, en ese caso, si vos subís algo a la web del CIAP y el CIAP no tiene especificación de licencia, eso tiene un copyright de CIAP. Porque la ley argentina da por sentado que si no tiene licencia es copyright. Bien. Creo que Daniel quería decir algo, tenía la manito levantada. Gracias. Bueno, primero aclarar esto del copyright en la web nuestra. En los dos wikis nuestros que pasé, está explícito que son licencias CC. Perfecto. Ahí puse el texto que está para Patri. Eso Genial. está explícito en cada página del wiki. Y está contemplado en la propuesta que hicimos cuando está escrito eso, en la propuesta que hicimos para trabajar con los wikis. Y una cosa adicional a lo que dice Patri sobre cuando uno sube imágenes al Face, y esto lo digo siempre. Se hizo la jornada, se hizo la actividad y se sacaron fotos y se pusieron en el Face o en el Instagram, digamos, en la red social de moda, ¿sí? Y esto es lo que sucede, y esto es lo que queremos cambiar con este tipo de actividades. Entonces, no solo está lo que las chicas nos están explicando de las licencias, sino que toda esa imagen va a ser mostrada dependiendo algoritmos que lo único que quieren es tenernos cada vez más atentos y vendernos como personas, y tratar de tenernos cada vez más presente en las pantallas. Entonces, Wikipedia, Wikimedia Commons no está mediado por algoritmos. Es la información que yo estoy viendo. Si yo veo una página, o si yo hago una búsqueda, el mismo resultado va a ser para cualquier persona que haga esa misma búsqueda. Y no sucede eso porque de la otra manera es el inicio de la charla. Hay empresas multinacionales que lo que quieren es vender nuestro tiempo, vender nuestro entretenimiento. Entonces eso también. Gracias. No, perfecto. Dani, a mí eso me quedó claro. Yo, aparte del espacio de las wiki que está creado dentro del CIAP, preguntaba de la página del CIAP en sí mismo, que muchas veces creamos noticias o se suben fotos en la parte del home, en la parte de los flyers, bueno, todas esas fotos que estamos contribuyendo en la página, o que va a una noticia, como decían, a lo mejor para una revista, lo que sea, bueno, ¿qué licencia estamos dando, otorgando? Eso era un poco también verlo más allá de las wiki que estamos creando, bueno,
desde el CIAP toda nuestra página y todo lo que publicamos en las distintas redes, bueno, qué tipo de licencia tienen, a quién se la estamos cediendo. Esa era es mi duda, o sea, para el interior Está del perfecto. grupo. Sí, sí, sí. Eso es un buen ejercicio para hacer también, identificar. Hay cada vez más revistas científicas están aplicando licencias Creative Commons, licencias libres. Entonces toda la información que se publica bajo licencias libres, otras no, otras son copyright. Entonces también es interesante interpelar a partir de, digamos, de los vínculos con las instituciones que ustedes como investigadores van teniendo. Eso va variando mucho según la postura de cada institución. Y existe la perdón, posibilidad, disculpen, perdón, Daniel, perdón, disculpen. no, Y también tener muy presente que estamos hablando de una universidad, en general, de instituciones públicas, de escuelas públicas, de universidades públicas, entonces esto toma especial relevancia. Total. sí. Y yo tenía una pregunta. ¿Se puede hacer o hacer un posteo o subir una foto a una red, yo sé, Twitter, por ejemplo, con la licencia de Creative Commons o a través de Wikimedia Commons? En general, cuando vos posteás información en Twitter, por ejemplo, yo saqué una foto y la tengo bajo licencias libres, yo puedo compartir la foto desde Commons en Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquier medio, digamos, y también puedo citarla. O sea, si bien yo cuando comparto el enlace de Commons ya comparto la foto con la ficha técnica de la foto donde se aclara qué tipo de licencia tiene, también en general suele pasar que en los pies de la foto aparece lo que aparece acá en esta abajo de la foto que estamos mostrando, CC, Sí. que es Creative Commons, BY, que es la atribución que se le da a la imagen, de una licencia 3.0 libre, ¿sí? O sea, esto chiquitito que está ahí, Sí. puede aparecer, lo podés poner vos también en la imagen. Pero en general Pero ya cuando... Sí. no, que esa persona o yo, por ejemplo, tengo que antes pasarla por el Creative Commons o subirla ahí. Vos podés subirla a Creative Commons o podés entrar a la página de Creative Commons que tiene digamos, las licencias libres y elegir qué tipo de licencia libre le pones a la foto. O sea, no necesariamente tiene que pasar por Wikimedia Commons Claro. para estar liberada. Ahí va, Nosotras porque estamos trabajando en Wikimedia y les enseñamos claro. a hacerlo desde ahí, pero las licencias libres son licencias que se le pueden otorgar sin pasar por Wikimedia Commons. Por eso les sugerimos que si les interesa el tema, pueden entrar a la página de Creative Commons Argentina y ahí van a tener los diferentes tipos de licencias que vos te copias la licencia a la foto que le sacaste y ya directamente movés la foto con esa licencia. Ahí va. Sí, es un siempre, mundo... siempre tiene que estar aclarado. Incluso, Sí. por ejemplo, si vos haces, no sé, un escrito, un PDF, una presentación como es esta que estamos haciendo con Luli, nosotras acá no lo aclaramos, pero al final de la presentación podríamos poner, esta presentación tiene una licencia CC BY SA 4.0, y ya con eso, aunque eso no esté en Wikimedia Commons, va la gente a tener que respetar esa autoría, porque como decíamos antes, si no está aclarado, se supone copyright, pero si está aclarado, uno puede asignarle una licencia abierta, y de esa manera la gente va a tener que respetar tanto tu autoría o la autoría de la persona que sea, como usar la misma licencia en el caso de que quieran usar algo. Por eso el SA quiere decir share alike, que quiere decir usar la misma licencia. Por ejemplo, si nosotros ponemos esta presentación y la hacemos circular, cualquier persona que quiera usar una imagen de esta presentación tiene que poner a su presentación una licencia abierta. Pero solo con esa aclaración ya basta. Sí, es digamos, otra manera de pensar cómo distribuimos la información que creamos nosotros y nosotras mismas. O sea, en general, por ejemplo, incluso con las tesis de maestría y de doctorado, en mi caso, mi tesis de maestría hoy está bajo los derechos de la universidad que yo hice la maestría. Después de 5 años ya puedo otorgarle la licencia libre a la tesis. Está mi perra en este momento acá criticando las licencias, pero digamos, en general no nos enseñan desde esta perspectiva, y por eso también a veces es como tener que conocer como otro mundo posible para contribuir y compartir información. Nuestra idea de la propuesta para que le hicimos al CIAP es que ustedes, el encuentro que viene,
elijan, o si ya tienen fotos de su autoría, o quieren sacar fotos y quieren compartirlas, elijan una serie de fotos y hacer el ejercicio de crearse su usuario y publicar esas fotos en Wikimedia Commons, para que ustedes vean también cómo es el proceso, y que luego puedan usar esas fotos en cualquier otro espacio, pero habiendo pasado por liberarla en un sitio que se basa en compartir imágenes bajo licencias libres. Eso, chicas, ustedes nos explicarían cómo hacerlo en el encuentro del viernes que viene. Exactamente. Sí, les dejamos Ahí está acá la tarea. solo 2 pequeñas tareas, son muy, muy fáciles. Una es crear el usuario. Recuerden que el usuario no se crea en Commons, sino que se crea en Wikipedia, y que después lo usamos para cualquiera de los proyectos. Nosotras con Luli, ahora cuando terminemos, si quieren, le mandamos a Patricia y a Daniel un tutorial. Crear un usuario es re fácil, pero igual les enviamos si quieren el tutorial para acompañar eso. Y después pensar eso, si tienen imágenes, aunque sea una sola, no se vuelvan locos y locas, puede ser una imagen para hacer el ejercicio, para sumar a Commons, incluso si quieren recorrer algún artículo de Wikipedia donde suponen que la imagen podría ilustrar el contenido también, pero al menos seleccionar una imagen y hacerse el usuario como para que el encuentro que viene podamos hacerlo. Nosotras el encuentro que viene, nuestra idea era mostrarles cómo se hace, siguiendo un paso a paso, compartiendo la pantalla, y después que hagamos el ejercicio en simultáneo de ir subiéndolas para que si tienen alguna duda o lo que sea, podamos estar acá para acompañar. Buenísimo, chicas. Una cuestión, Roberto y la otra persona era Rubén, que son de INTA, si quieren compartir sus correos por el chat, para que después, si ellas mandan esta información del tutorial, pueda tener un contacto con ustedes para reenviárselo, si puede ser. ¿Puedo hablar? Adelante, adelante, Patricia, sí. Sí, bueno, me pareció excelente, ¿no? Digamos, todo lo que estuvieron hablando, si bien yo soy, como dije, la más viejita del grupo, y me encantan estos desafíos y me parecen sumamente valiosos de poder democratizar, digamos, todas las cosas que hacemos todos los días en territorio. Y me parece que acá se aclararon un montón de cosas que son interesantísimas y que la verdad esto hay que replicarlo en nuestros grupos y bueno, estos compañeros de INTA también me parece que es sumamente valioso, ¿no? Esto para poder transmitirlo a nuestros compañeros de trabajo. Así que bueno, nada, me parece que es excelente todo lo que estuvimos viendo y bueno, para la semana que viene sí, estoy ansiosa en poder ver cómo hacemos todo lo que nos están indicando. Así que bueno, agradezco muchísimo la participación incluso del resto y los que organizaron esto también. No sé si los compañeros del CIAP quieren aclarar algo, decir algo, las chicas uruguayas. Yo tengo una dudita, antes que nada, que me quedó ahí colgada del medio y la dejé para el final. Si yo edito, porque nosotros a partir de ahora de esta charla nos dimos cuenta de eso, de que si yo googleo CIAP, si googleo UPC, por ejemplo, que es la unidad de producción de cerdos donde nosotros trabajamos, nos salen los enlaces de las páginas y todo, pero no nos sale en Wikipedia. Entonces, primero que nada, esperen que voy a activar la cámara si quieren, que lo había apagado. Primero que nada pensamos en qué bueno estaría subir el CIAP, la UPC, el cerdo Pampa, que es el cerdo que nosotros trabajamos acá en Uruguay, que eso ya nos quedó como mensaje, creo que como deber, después de aprender a poder usarlo y tener el usuario, poder hacer o subir esa información a Wikipedia. Si yo subo la información, obviamente va a estar abierta a que editores, como habíamos dicho anteriormente, que editores puedan editar esa información. A mí me avisan que alguien lo editó. Por ejemplo, el cerdo Pampa está recontra caracterizado y tiene información que es específica del cerdo Pampa, y bueno, si alguien decide cambiarla y poner, no sé, que es un cerdo en vez de negro, blanco, ¿a mí me avisan eso? Más que nada por eso, por saber si mi información, que va a estar sustentada con bibliografía y con citas y todo, alguien la modifica, me gustaría saberlo. Y sí, no sé, en la verdad general, sí, igual algo que es un ejercicio que hay que aprender a hacer cuando editamos Wikipedia, que ya no es más nuestra información solamente. O sea, la ponemos
a disposición de la construcción colaborativa del conocimiento, y eso es un ejercicio de quienes venimos de la investigación complejo de hacer al principio. Pero sí, cuando vos sos creadora de una información en Wikipedia, como que sos la usuaria que le dio inicio a ese proceso, tenés en tu lista de seguimiento la posibilidad de dejar en seguimiento ese artículo, y siempre, cada vez, si vos cuando te crees el usuario en Wikipedia, que cuando les compartamos después de esta charla se lo creen, van a tener como opcional, no es necesario, poner su mail en la creación de tu usuario. Entonces, cualquier cambio que se haga en un artículo que vos editaste o que vos creaste en Wikipedia, te va a llegar un mail con una notificación diciéndote que tal usuario hizo determinada edición. También, yo por ejemplo no pongo mi mail en mis usuarios de Wikipedia, pero porque entro a Wikipedia todo el tiempo, tenés una notificación, una campanita arriba que también te notifica eso. Pero sí, eso es todo público en Wikipedia, entonces cada cosa que suceda, de hecho podés ponerte en lista de seguimiento artículos que vos no hayas creado, pero que te interesan porque es el tema que vos trabajás, entonces al ponértelo en seguimiento, todos los cambios que pasen en ese artículo te va a llegar a vos una notificación. Gracias. No, por favor. Realmente creo que es muy interesante pensarlo esto. No sé si antes nos hubiésemos pensado que cuando sacamos una foto y la ponemos en una web, perdemos todos los derechos habido y por haber de esa foto, y sin pensar a lo mejor si salen productores, estudiantes en la imagen, misma, qué sé yo, a lo mejor a veces uno va al campo de un productor y ese ideó, no sé, un bebedero, lo creó él, en realidad. Bueno, y vos tomás la foto porque te parece que es súper importante compartirlo con el resto, y a lo mejor su idea después tomado por otra persona que toma esa idea como propia, porque cediste todos los derechos y a lo mejor uno lo estaba haciendo sin malintención, sino por desconocimiento total del tema, es una realidad. Sí. Creo que eso es importante, tomar, digamos, la envergadura del problema que uno está generando cuando está sacando una foto a algo que encima es de otra persona y lo está dando en la red para que se difunda, para que más personas lo conozcan, pero lo estamos como soltando, regalando, y esa persona perdió totalmente su autoría. Creo que eso es una cosa que nos tiene que quedar bien en claro. Pasa con todo, o sea, es como que se te abre un universo que no tenés en el radar hasta el momento. Pasa por ejemplo, con las obras que están en espacios públicos, con obras de arte, con monumentos, con un montón de cosas. Nosotros en Argentina tenemos una ley que es la libertad de panorama, que podemos sacar fotos y sin ningún tipo de problema porque no tienen autoría en sí misma, copyright, las fachadas institucionales, etcétera, pero en otros países no, y eso no se puede hacer. O por ejemplo, los monumentos, que a nosotras nos pasó varias veces cuando fuimos a Río Grande, a Tierra del Fuego, quisimos sacarle una foto al monumento a los caídos en Malvinas, y el monumento se hizo hace menos de 30 años y por ende no está bajo dominio público. Entonces no podíamos sacarle una foto al monumento y liberarla en Wikimedia Commons, porque Wikimedia Commons eso lo reconoce como una obra que todavía tiene derecho de autor bajo copyright. Entonces, la estrategia de cómo poder hacer para que se vea el paisaje y no se vea tan nítido el monumento, son conocimientos necesarios. Después vemos cómo nosotros los aplicamos, pero por lo menos son conocimientos necesarios. Sí, incluso con lo que decía Patricia, cuando la vez que viene les mostremos, pero cuando subimos una imagen a Wikimedia Commons podemos hacer un detalle de la descripción. Incluso en lo que vos estás diciendo, por ejemplo, si en la imagen hay una creación de otra persona, se puede poner que es un bebedero, que sirve para tal cosa, que fue ideado por productor X persona, digamos, como que hay un espacio también para poder sumar información al respecto del contexto de esa imagen. Entonces eso también suma, por un lado, para contextualizar, incluso también, por ejemplo, para las personas no videntes o que tienen otras dificultades visuales, conocer la imagen desde otros lugares, pero además para darle entidad a la persona que crea el invento, por ejemplo, o incluso si, no sé, es en el contexto de una feria, también poder poner ese contexto, lo que ustedes quieran sumar de la descripción, hay un espacio para hacerlo y también es interesante que se conozca eso, y cuando la imagen circula, con el link se difunde eso también.
Bueno, entonces quedamos Buenísimo. gracias a ustedes. Quedamos en mandarles ahora un mail con los detallecitos. No se preocupen, o sea, lo más importante es que se creen el usuario, así cada una y cada uno puede subir una imagen la semana que viene con su usuario. Y sí, un ejercicio quizás porque es su expertise, son ustedes las personas que trabajan en el tema, de ver qué información creerían dentro de Wikipedia que se puede mejorar, que ya lo dijo Ana, por ejemplo, con todo lo que vio que faltaba. Porque ese es un ejercicio que, más allá de si lo vamos a editar o no en un encuentro como este, está bueno empezar a hacer cuando sabemos que podemos mejorar contenido desde nuestras experiencias. Bueno, si Sí. nadie más tiene alguna duda, agradecemos a todos los que participaron hoy y bueno, invitamos, si alguien más también se quiere sumar, puede hacerlo al encuentro del próximo viernes a las 10 de la mañana. Bárbaro. Bárbaro. Solo una aclaración, tenemos que volver a hacer el link porque lo hice solo para esta vez, pero no se preocupen que yo Bien. después se los mando y lo reenviamos. Yo Si sé quieren, que los ya reenvío cuando mande a el mail todos. programo otro link para poder encontrar. Bárbaro. Bien, y después la grabación, Bárbaro. sí, nos Bueno, puede la facilitar. felicito. Sí. Gracias, Listo. que tengan un Bueno, buen muchas viernes. gracias. Muchas Que gracias a pasen todos. bien. Saludos para Gracias. todos. Chao. Adiós. Daniel.